Nuestro Dios, gracias por este grupo que se ha quedado, que quisiera seguir aprendiendo, Dios. Por favor, honra su fe por ayudarme a facilitar estudios bíblicos que sean prácticos, que realmente nos den de comer y beber, Dios. Gracias por cada uno aquí en este estudio. Gracias por la torre fuerte, por la tecnología que hace todo posible desde nuestra perspectiva. Dios, ayúdanos a terminar este estudio de una manera responsable, que todo te glorifique. En el nombre de Cristo. Amén. Amén. Muy bien, hermanos. Vamos a terminar nuestro estudio de Éxodo 4 y obviamente la parte indispensable es la sagrada palabra del Señor. Doctor Eggy, ¿podría pedirte que leas, mi hermano, mientras ¿Puedes yo proyectar admito? la pantalla tuya? Oh, disculpen, gracias. Por favor, ¿cuándo voy a aprender? No lo contesten, hermanos. No, no lo contesten. Que- muy bien. Tú eres puertorriqueño, el Señor te Oh, enseñó, por el Señor te favor. enseñó cómo era que se aprendía. Por favor. Profesor Eggy, entonces, capítulo 4 de Éxodo, hermano. No soy maestro Ajá, sigue. Hermano, Ok, cállate. Éxodo 4:1. Sigue. Entonces Moisés respondió y dijo, ellos no me creerán ni oirán mi voz, pues dirán, no se te ha aparecido Jehová. ¿Qué es eso que tienes en tu mano? Le preguntó Jehová. Una vara, le respondió Moisés. Échala al suelo, le dijo Jehová. Y él la echó al suelo y se convirtió en una culebra. Y Moisés huía de ella. Entonces Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano, tómala por la cola. Él extendió su mano y la tomó y volvió a hacer vara en su mano. 5. Por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Le dijo además Jehová, mete ahora tu mano en el seno, y metió la mano en su seno, y cuando lo sacó vio su mano, estaba leprosa, como la nieve. Le dijo Jehová, vuelve a meter la mano en tu seno. Él volvió a meter la mano en su seno, y al sacarla de nuevo del seno, vio que estaba como el resto de su carne. Muy bien. Ahora 8. Si acontece que no te creen ni obedecen a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la segunda. Y si aún no creen a estas dos señales ni oyen tu voz, tomarás de las aguas del río y de las derramarás en la tierra, y las aguas que saques del río se convertirán en sangre sobre la tierra. Entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas con tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. 11. Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues, ve que yo estaré en tu boca y te enseñaré lo que has de hablar. Y él le dijo, ay Señor, envía de ruego a cualquier otra persona. Entonces, Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, el levita y el que habla bien? Él saldrá a recibirte y al verte se alegrará en su corazón. Tú le hablarás y pondré en su boca las palabras. Yo estaré en tu boca y en la suya y os enseñaré lo que habéis de hacer. Él hablará por ti al pueblo. Será como tu boca y tú ocuparás para él el lugar de Dios. Y tomarás en tu mano esa vara con la cual harás las señales. Así fue, Moisés regresó junto a su suegro Jetro y le dijo, me iré ahora y volveré a Egipto, a donde están mis hermanos, para ver si aún viven. Ve en paz, dijo Jetro a Moisés. Dijo también Jehová a Moisés en Madián, regresa a Egipto porque han muerto todos los que te procuraban matarte. Entonces Moisés tomó a su mujer y a sus hijos, los puso sobre un asno y volvió a la tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano. entonces 21.
Aquí, Y mi hermano. Jehová le dijo, cuando hayas vuelto a Egipto, ocúpate de hacer delante del faraón todas las maravillas que has puesto en tus manos. Pero yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir al pueblo. Entonces dirás al faraón, Jehová ha dicho así. Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva. Pero si te niegas a dejarlo a ir, yo mataré a tu hijo, a tu primogénito. Ujú. Aconteció en el camino Jehová le salió al encuentro en una posada y quiso matarlo. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado, cortó el prepucio de su hijo y lo echó en los pies de Moisés, diciendo, la verdad, tú eres mi esposo de sangre. Luego Jehová le dejó ir. Ella había dicho esposo de sangre a causa de la circuncisión. Ujú. 27. Jehová dijo a Aarón, ve a recibir a Moisés al desierto. Él fue, lo encontró en el monte de Dios y lo besó. Entonces contó Moisés a Aarón todas las palabras que le enviaba a Jehová y todas las señales que le había dado. Fueron pues Moisés y Aarón y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel. Y Aarón les contó todas las cosas que Jehová había dicho a Moisés e hizo las señales delante de los ojos del pueblo. Muy bien. Y por fin, 31. El pueblo creyó al oír que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción y se inclinaron y adoraron. Muy bien. Gracias, Heggy. Gracias, hermano. Ah, otra vez, mi hermano, yo en mi poca experiencia, yo sé si yo pido que uno lea en vez de escoger a uno, entonces con los micrófonos apagando y prendiendo, entonces mejor que escoja uno que tenga una buena voz. Después, ahora estamos hablando, déjeme, ah, ah, déjeme repasar un poco, un poco. Um, sí, 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 sí. Éxodo 4, 11 y Salmo 119, 105 y una ilustración que he compartido con ustedes varias veces, pero es uno de mis versículos favoritos de la Biblia, ¿verdad? Um, Dobson, su introspección en cuanto a lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Dobson dijo que Dios comparaba su palabra a una lámpara en nuestros pies y una luz en nuestro camino, porque Él solo quiere que nos preocupemos por dar el próximo paso de nuestro camino. Um, Puedo apreciar esto literalmente porque solía acampar varias veces al año cuando era niño explorador. Como siempre llegábamos al campamento de noche los viernes durante el invierno, teníamos que usar linternas para orientarnos. Como un niño de 12 años recuerdo cuánto miedo sentía aun cuando sabía que no había nada alrededor lo suficientemente grande. En Nueva Jersey no hay osos grizzlies, ¿verdad? Como para tragarme. En más de una ocasión caminé por áreas oscuras cargando una linterna en mis hombros, tratando arduamente de ver si encontraba los ojos de un animal grande mirándome desde los árboles. Mi deseo de ver más allá frecuentemente me llevaba a tropezar con obstáculos que estaban bajo mi nariz, como raíces, por ejemplo. Sí, hermanos, con esta crisis, Dios está usando para podarnos, para podar a su iglesia. Y con esta crisis, como probablemente va a seguir unos meses más, está destruyendo o tragándose muchas cuentas bancarias, etcétera. Y Dios nos dice que no veamos allá en la distancia, en 2022, 2023, especialmente cuando uno
está alrededor de 65 años, considerando cómo se ve la pensión, retiro. Entonces ahora uno puede decir, no es un buen tiempo para entonces comenzar o sea, la pensión. Pero Dios dice que no veamos allá en 2 o 3 años. Estamos comiendo hoy. Estamos comiendo hoy. Tenemos agua potable. Tenemos un techo. Hay comida en la nevera hasta por lo menos esta noche. Yeah. Dios dice, sí, que oremos por nuestro pan diario. Hermanos, es otra manera de compararnos con la audiencia original. Cuando Jesús enseñó a sus discípulos que oraran, Él dijo, danos nuestro pan diario. ¿Cuántos de nosotros tenemos neveras? ¿Cuántos de nosotros tenemos comida fría para no solamente hoy, sino también mañana y pasado mañana? Y aún por 2, 3, 4 días. Entonces, realmente, mis hermanos, si tenemos pan para hoy, estamos en una situación mejor que el salmista. ¿Verdad? Una situación mejor que los discípulos de Jesús. Ellos no tenían trabajo, ¿verdad? Le seguían. Pero Dios, de una manera u otra, de vez en cuando aún, o sea, poniendo un pez allá a la orilla del lago para que Pedro entonces pescara el pez, aún con dinero suficiente para pagar los impuestos. Pero sí, el antiguo cercano oriente era una cultura subsistente, ¿verdad? No como hoy en día. Entonces, pensando en los, o sea, a la luz de la cultura, es difícil identificarnos con ellos si tenemos neveras, ¿verdad? En África hay un dicho que dice que la sal es la nevera de los pobres, ¿verdad? Ellos no tienen neveras. Ellos necesitan ir al mercado cada día para encontrar pescado, para encontrar las cosas que se pudren, ¿verdad? Pero otra vez, cuando Dios escribió estas palabras, oren, Padre nuestro, danos nuestro pan diario. Ellos no tenían neveras. Entonces tenemos aún más que ellos, pero sobrevivieron para hacer lo que Dios quisiera hacer a través de ellos. Dios va a proveernos. Si uno tiene un poco extra, puede darle a la iglesia para otro que por el momento esté luchando, y si luchamos en el futuro, entonces podemos pedir a la iglesia que nos ayude con los que Dios subsecuentemente prospere. Pero sí, mis hermanos, que no veamos 2, 3, 4 años. Esta tasa de la inflación, ¿cómo se va a achicar, verdad? Mi cuenta en el año 2000. Hermanos, de una manera u otra, Dios va a proveer por sus propios hijos. No sé qué, cómo, pero no necesito saber, solo necesito creer sus
palabras. Muy bien. ¿Comentario al respecto, hermanos, antes de seguir? Antes de seguir. Ahora, vamos a 14. Lecciones aprendidas respecto a Dios al enviar a Aarón como la primicia de su cosecha. Después de que Dios le reprochó a Moisés por haberle pedido que enviara a otra persona, Dios dijo que Aarón estaba saliendo de Egipto en esos momentos para encontrarse con Moisés. Dios no nos dice cómo Aarón pudo irse de Egipto y cómo pudo encontrar a Moisés. Imagínense, mis hermanos, a Aarón pidiendo a su jefe, su gerente, yo necesito un retiro de, no sé, con el viaje, 2 meses para visitar a... ¿Te recuerdan a Moisés que los traicionó? Sí, entonces voy a regresar en un par de meses. ¿Cómo Aarón salió de Egipto? ¿O cómo él se escapó de Egipto? Es Dios. 3. El hecho de que pudo hacerlo debió haber fortalecido la fe de Moisés, ya que la aparición de Aarón en el monte Sinaí resultó los primeros frutos de la cosecha prometida por Dios. Si Dios pudo sacar a Aarón de Egipto, ¿por qué dudar que Dios trasladara el resto de la cosecha israelita al Sinaí? Sí. Este concepto de la primicia lo vemos a lo largo de la palabra. Va a ver este concepto, y estoy pensando en esto porque mi hijo mañana va a predicar y me llamó para, su pasaje es de Pentecostés, capítulo 2 de Hechos, y quiero repasar, unos datos con él. Pero ustedes recuerdan, mis hermanos, ¿qué tenemos durante la Pascua? Durante la Pascua es marzo o abril. En marzo o abril, dependiendo del calendario, porque no es de 365 días, pero el calendario hebreo siempre está cambiando un poco. Entonces, marzo o abril es cuando se encuentra la Pascua. Y durante la Pascua, hablamos sobre eso en más de una ocasión, pero durante la Pascua, el pueblo tenía que cosechar la primicia de la cosecha. Y el pueblo no la pudo comer, aún con tanta anticipación, no pudo comer la primicia de la cosecha. El pueblo tuvo que traer la primicia de su cosecha a los sacerdotes por la fe. 50 días después, para ser más literal, 99 días después, 7 semanas después. Shavua es la palabra para semana. Shavua, semana. En 2 semanas, vamos. Entonces, semana, Shavua, Shavuot, semanas. Pentecostés en hebreo es Shavuot, porque 7 semanas, es decir, 49 días después de la Pascua, ya tenemos Pentecostés, Shavuot, semanas. Durante el festival de Pentecostés,
el pueblo ahora celebraba por 1500 años. Se celebraba cada año, cada Pentecostés, el resto de la cosecha ya o sea, ya hecho, o sea, ya ellos cosecharon todo el resto de la cosecha y agradecían al Señor por sostenerlos por otro año. ¿Qué estoy diciendo? La Pascua, la primicia. Luego, Pentecostés, el resto de la cosecha ya celebran. En el Nuevo Testamento, Jesús se muere durante la Pascua. 3 días después, se levanta de entre los muertos. Él, como Pablo dice, como los evangelios dicen, es la primicia de la cosecha. Entonces, 49 días después, en el día de Shavuot, semanas, ahora el pueblo está celebrando la cosecha hecha, ¿verdad? Exitosa. ¿Y qué pasa en el día de Pentecostés? Siguiendo a Jesús como la primicia de la cosecha, ahora Dios salva cuántos miles de personas. ¿Ven? El pueblo sigue la primicia en cuanto a ser añadido a la cosecha, ¿verdad? Y este patrón es para nosotros también. O sea, cada generación tiene el papel de evangelizar al mundo para ver que sea, a quién, o sea, estará en la próxima ronda de la cosecha. ¿Ven? Me miran. Es no bueno. Me miran. Preguntas. Mari. ¿Está bien? Okay, muy bien. Bueno, ustedes no, o sea, cierran los ojos, es una pista. ¿Están pensando o no tienen la menor idea de lo que Fitzpatrick está tratando de decir? ¿Están conmigo, hermanos? Muy bien. Okay, un paréntesis. Pero lo que tenemos aquí es... nada, ok, muy bien. Dios entonces llevó a Moisés a salvo a su monte. Y para animarle en cuanto a su fe, iba a ahora traer a Aarón. Wow. Sin GPS, sin email. ¿Cómo Aarón sabría dónde se encuentra Moisés? ¿Cómo? Es Dios. Dios. Y si Dios puede traer a una persona sin que saber dónde se encuentra, ¿cómo Dios entonces, después de traer a Aarón la primicia de la cosecha, cuánto más podrá entonces llevar o traer a una nación a este mismo monte? ¿Estamos? ¿Estamos? Muy bien. Así se fue Moisés, regresó junto a su suegro Jetro y le dijo, me iré ahora y volveré a Egipto, a donde están mis hermanos, para ver si aún viven. Ve en paz, lej le shalom, dijo Jetro a Moisés.
Después de ver los eventos en la zarza, Moisés pudo haberse preguntado, ¿cómo le diré a mi suegro que tengo que salir hacia Egipto cuando él me necesita aquí? De nuevo, Dios trabajó todo para dar a Jetro la gracia para bendecir a Moisés y su jornada. Ahora, 18. Nuestra propia experiencia el día que teníamos que romper, anunciar la noticia acerca de nuestro llamado de servir a Dios en Asia. Es repaso para ustedes. De vez en cuando yo hablo y luego leemos lo mismo. Recuerdo el día que le dije a mi padre de 79 años de edad y a mi madre de 75, quienes ya estaban en mal estado de salud, que Dios había llamado a sus únicos nietos, mi esposa y a mí, para servirle al otro lado del mundo. Aunque muchos se resisten a la idea de irse con la familia muy lejos de casa, nosotros como Moisés necesitábamos descansar en el hecho de que si Dios llama a alguien, Él cuidará de los que quedan atrás. Muy bien. Las palabras de Jesús, ¿verdad? En Lucas 9, 59 a 62. Y dijo a otro, sígueme. Y él le respondió, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, pero tú vete a anunciar el reino de Dios. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Jesús le contestó, ninguno que, habiendo puesto su mano en el arado, mira hacia atrás, es apto para el reino de Dios. Now, otra vez, mis hermanos, hablamos sobre eso un poco hace una semana. Dios no está diciendo, mira, tienes a tus padres en el hospital, en el cuidado intensivo, vete. Si ustedes, habiendo puesto su mano en el arado, mira hacia atrás, es apto, o ninguno es apto para el reino de Dios. Jesús no está hablando de una emergencia. Él está diciendo que hay unos que necesitan 3 o 4 años para despedir a sus padres. Está hablando en cuanto a los que lo hacen como excusa. O sea, como excusa. Muy bien, mis hermanos. ¿Algo al respecto de su parte? ¿Algo al respecto de su parte? Muy bien. Justo antes, lección de la revelación de que Dios había ejecutado a todos los enemigos de Moisés. Justo antes de ordenar a Moisés que saliera de Madián hacia Egipto, o sea, el vecindario de Jetro, el padre de su esposa, Dios le dijo que todos sus enemigos que lo buscaban para matarlo desde hace 40 años habían muerto, lo que sin duda serviría para recordarle a Moisés que todo hombre sufre, muere, Salmo 90, y que no valía el temor exagerado que les tenía. ¿Verdad? Dios es el único. Yo soy el que soy. Hermanos, otra vez un salmo mío, uno de los favoritos, 1:15. No a nosotros, Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad, porque han de decir las gentes, ¿dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Aquí, esta parte. Los ídolos de ellos son plata y oro,
obra de manos de hombres. Tienen boca, pero no hablan. Tienen ojos, pero no ven. Orejas tienen, pero no oyen. Tienen narices, pero no huelen. Manos tienen, pero no palpan. Tienen pies, pero no andan, ni hablan con sus gargantas. Semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Por el otro lado, Israel confía en Jehová. Hermanos, ahora comparando y contrastando a Dios con los dioses imaginarios egipcios. Dice aquí, los ídolos de los egipcios, en este caso, los ídolos de los egipcios son plata y oro, obra de manos de hombres. Ahora, tienen boca, pero no hablan. ¿Cómo podemos aplicar eso? ¿Qué Dios de plata y oro en Egipto pudo haber dicho a Faraón, mira, quisiera saber dónde Moisés se encuentra ahora? Él está en Madián. ¿Qué Dios falso puede decir dónde Moisés estaba? Ninguno. Obra de manos de hombres, nada más. Los dioses egipcios tenían bocas, versículo 5, pero no hablan. Tienen boca. No pudieron decir, vaya, Faraón, manda a unos soldados a Madián para entonces arrestar a Moisés, traerlo y luego ejecutarlo frente de tus ojos. No tienen bocas. No tienen bocas. Hey, hay otra aplicación. ¿Alguien se acuerda de otra manera de aplicar eso, la diferencia entre un Dios falso y el Dios verdadero? Hablamos sobre eso en el pasado. ¿Qué Dios falso puede decir a su adorador, ya hiciste suficiente, estoy satisfecho con tu desempeño? Ya está perdonado. ¿Qué Dios falso de plata y oro, qué Dios falsa de plata y oro puede entonces, teniendo boca, pero no hablando, pueden decir, ya estás perdonado? Ya tiene paz. Ninguno. 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 Este curso tiene que ver con una expresión de pecado muy, muy, muy fuerte y sutil. Temor al hombre versus temor a Dios. El hombre tiene boca y aún puede hablar. Pero cuando realmente, hermanos, un hombre puede decir, ya hiciste suficiente, te amo, te amo, te amo. Familias acaban rotas, aún familias. O sea, realmente, mis hermanos, al final de cuentas, solo el Señor es digno de nuestra confianza. Yo, ahora, y mi esposa, estamos casados de 25 años. Es posible que yo y ella nos morramos en el mismo microsegundo si un borracho nos golpea a 60 millas por hora. Pero es muy posible que yo o ella se muera dejando al otro solo. Hay límites en cuanto aún a la gente.
Entonces, mi esposa tiene boca, pero no puede garantizarme que estará conmigo hasta mi miserable fin, o viceversa. No, no. Yeah. Mi esposa puede morirse y yo acabar en una cama no acordando mi propio nombre con la saliva saliendo aquí. No sé. Aún, aún un esposo fiel, no, o sea, tiene boca, pero no pueden hacer solamente lo que el Señor puede hacer. Puede hacer. Tienen boca. Entonces, los dioses de Faraón tenían bocas, pero no hablaban. Tenían ojos, pero no veían donde Moisés se encontraban. Tenían orejas, pero no escuchaban nada entre Dios y Moisés y Jetro. Tenían narices, pero no huelen. Hey, hermanos, ¿qué significa? ¿Qué significa? ¿Cómo podemos aplicar? Dioses falsos tienen orejas, pero no oyen. No pueden escuchar las oraciones. ¿Ven? Dioses falsos tienen orejas, pero no oyen. Tienen ojos, pero no ven el desempeño de sus adoradores. Entonces, ¿cómo se puede perdonar a sus adoradores si no ven? Tienen narices, pero no huelen. Les pido que me traten de contestar eso. En otras ocasiones, hemos hablado sobre eso, si no me equivoco. ¿Qué significa tener nariz, pero no huelen? Una pista. Sacrificios, fuegos. ¿Qué pasa cuando hay fuego y sacrificio? Muy bien, muy bien. Entonces, ¿qué pasa, mis hermanos? El humo. El humo. Dioses falsos tienen narices, pero no huelen. Si no huelen, no saben que un inocente ha muerto en el lugar de quién? Del adorador pecaminoso. Pero hey, Dios, entonces, hemos hablado sobre eso, si no me equivoco, mis hermanos. Déjame compartir. Levítico, capítulo 1. Vamos. En cuanto al holocausto, por favor, Eggy, ¿podrías leer, mi hermano? Levítico 1 a más o menos 9, hermano. Llamó a Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión, diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguno de entre vosotros presente una ofrenda a Jehová, podrá hacerla de ganado, vacuno u ovejuno. Sí, y todo eso dependía del presupuesto, ¿verdad? Dios no quería, romper la cuenta bancaria, ¿verdad? Que uno diera tanto como, un pobre diera tanto como un rico. No. Uno necesitaba pensar, ¿qué es que me va a picar, pero no me va a arruinar? ¿Qué es el...? Sí, muy bien. Entonces, Pregunta, ¿siempre tenía que ser animal? ¿Podría ser agricultor presentar también su ofrenda? claro, mi hermano, capítulo... Okay. Sí, capítulo... Sí, okay. Sí. Sigue. Ok, sí, no está bien porque yo sé que hay mucha gente dando vueltas sobre eso. No, Si su ofrenda es un holocausto un vacuno. segundo, para contestarte rápido. Hay Ajá. también
hay también lo que se llama sacrificios de tributo. ¿Qué es eso? Así. Tributo es dar, por ejemplo, kemach, harina, harina o sea, unos ingredientes como sacrificio de tributo. ¿Qué es un sacrificio de tributo? Ustedes recuerdan cuando alguien invade a otro país, ahora el rey de este país conquistado necesita pagar tributo cada mes. Ahora el mafia ha llegado, hay que pagar por la protección. Y al pagar el tributo, él estaba diciendo, tú eres mi mafia jefe. Entonces, cuando ellos en capítulo 2 pagaban sacrificios de tributo, significaba que Dios, tú eres el jefe de la tierra. Tú eres el dueño de la tierra. Y tú, en su gracia, me has dado el privilegio de vivir en tu tierra, no la mía. No la mía. Aunque la casa sea saldada, es tu casa. Es tu casa. ¿Tengo la hipoteca? No, 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 no. Es tu hipoteca que está saldada. Muy bien. ¿Estamos aquí? Sí, Muy bien. Sigue. si su ofrenda es un holocausto vacuno, ofrecerá un macho sin defecto. Ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión para que sea aceptado por Jehová. Ajá. Pondrá su mano, Expiación. Ujú. pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto, le será aceptado como expiación. Entonces degollará el becerro en la presencia de Jehová. Los hijos de Aarón, los sacerdotes, ofrecerán la sangre y la rociarán sobre los lados del altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión. Ajá. Desarrollará después el holocausto y lo dividirá en sus piezas. Ujú. Los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego sobre el altar y Disculpen. compondrán la leña sobre el fuego. Ahora, versículo 8. Ujú. Sigue, hermano. Luego los hijos de Aarón, los sacerdotes, acomodarán las piezas, la cabeza y la grasa de los intestinos sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar. Él lavará con agua los intestinos y las piernas y el sacerdote lo quemará todo sobre el altar. Es un holocausto. Es un holocausto, ofrenda quemada de olor grato para Jehová. Muy bien. Vean esta parte. Ofrenda quemada de olor grato para Jehová. Muy bien. Solo el Señor de los señores tiene nariz y también huele. ¿Verdad? Dioses falsos no tienen narices, pero nunca dicen a sus adoradores, ya hay olor grato, ya no necesitas hacer nada más. No pueden decir, ya has hecho suficiente. Aún, hermanos, otra vez, si la vida de Dios fuera condicional, ¿cómo realmente podría escuchar estas palabras? Ofrenda, Jesús es ofrenda quemada de olor grato para Jehová. Yo nunca experimentaría lo que se llama ¿qué? Grato, porque yo tendría que seguir trabajando para mantenerme la salvación. ¿Ven? ¿Ven? Dios en el Antiguo Testamento, teniendo nariz y olía, entonces con cada holocausto, cuando todo el animal fue ¿qué? Quemado, todo el animal, no escatimó nada, todo el animal. Entonces Dios dijo, muy bien, ofrenda quemada de olor grato, grato, ya estás perdonado, ya estás perdonado. Puedes reposar en tu fe basada en la bíblica, ¿verdad? Muy bien.
Otra vez, hermanos, los cananeos sacrificaban holocaustos, ofrendas quemadas de olor, pero no grato, porque no eran para Jehová. ¿Eran para quién? Baal. Baal no tenía nariz. Nunca decía, hermano, ya están perdonados. No, siempre mamis y papis siempre sacrificaban sus hijos en los fuegos. ¿Por qué? Porque sabían que sus dioses nunca les decía, quemada de olor grato. Muy bien, un inocente ha muerto en el lugar del culpable. Ya tienen paz, ya tienen reposo. Muy bien. Algo de su parte, mis hermanos. Algo de su parte. Es muy importante. Dios puede decir, si me creen en mí, ya tienen ¿qué? Vida eterna. ¿Qué significa vida eterna? Sin fin. Pero si uno puede perder la salvación, todavía no tiene vida eterna. No puede experimentar. Jesús fue mi holocausto, quemado de olor grato. Jesús, oh, gracias. Ahora el humo de tu sacrificio subió, entró a la nariz de Jehová el Padre. Por ende, tú me has dado vida eterna. Vida eterna. Yeah. Hermano, la mayoría de nuestros hermanos en Cristo, amando al Señor con todos sus corazones, entiendo eso. Pero ellos están redefiniendo las palabras de la Biblia. ¿Qué es eterno? Sin fin. Si uno tiene vida eterna, ya es sin fin. Pero si uno puede perder vida eterna, entonces no es vida eterna. Hay que redefinir lo que Dios dice para torcer suficiente para decir, no. Dios no tiene una risa. Hay que seguir con el desempeño. Eggy, veo, aunque los audífonos están allá, todavía sale un poquito de humo, de olor grato. Te voy a explicar lo que estoy pensando. Sí, mi hermano. O sea, estoy analizando. El ojo, ¿verdad? Cuando estamos hablando de dioses falsos, el ojo se convirtió en la atracción máxima del hombre. Por ejemplo, en Egipto, en Grecia, estas grandes figuras de mármol, figuras de oro. uh-huh. Y en estos días estaba viendo una persona, un meme de una persona de la India que usa un oro muy brillante, demasiado, muy brillante para ser un oro, no sé si Polido, original, polido. Pero muy molido, muy brilloso. Y el ojo se convirtió, hay un contraste en lo que tú estás diciendo. Nosotros hemos sido adoradores de cosas que vemos. Uh-huh. Y ahora tú estás llevando el contraste de cosas que olemos. Que no es la vista que me lleva a adorar a un dios como la diosa de Venus o los dioses de Egipto o los dioses sirios, que eran estatuas inmensas, adornadas. Inclusive las iglesias con su cúpula llena de oro, cristales hermosos, para agradar al ojo, pero no al olfato, que no se ve. Y es lo mismo en nuestra relación con el Señor. Cuando Él recibe una adoración, lo recibe tal vez con un olor grato. Sí. Y su presencia en nosotros, lo mismo. Sí, entonces ese contraste de cómo el hombre siempre se ha inclinado a la vista versus
al olfato, que es más sencillo. Ajá, ajá, Como el incienso en el Nuevo Testamento, a los pies de Jesús, etc. Trae ese contraste ajá, ajá, ajá. de nuestra naturaleza humana. Ajá. Sí, muy bien. Otra vez, mis hermanos, he compartido con ustedes, con el holocausto, todo fue quemado. Capítulo 3, la ofrenda de la paz, Hashlomim, entonces el adorador pudo comerse una porción de eso con los sacerdotes. Pero en cuanto a capítulo 1 y el holocausto, no escatimó nada. Entonces, Romanos 8, 32, otra vez. ¿Qué dice aquí? Jesús no escatimó, Padre no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, disculpe, como no nos dará también con él todas las cosas. ¿Qué Dios Pablo está diciendo aquí? Probablemente se refiere a Jesús como el holocausto. Nada se escatimó el Padre. Nada reservó. Sí, y aquí dice él que no escatimó ni a su propio hijo, como que ofrenda de holocausto, sino que lo entregó por todos nosotros. Ahora, ¿cómo, si fuera algo, no nos dará también con él todas las cosas? Otra vez, Dios es una lámpara a nuestros pies, no para ver hasta 2028, sino, no. Si Él no escatimó nada, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas necesarias para cumplir lo que Él quiera? ¿Verdad? Muy bien. Y otra vez, hermanos, ustedes saben que capítulo 12 es cuando tenemos la aplicación de este pasaje. Por lo tanto, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como ¿qué? Sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro verdadero culto. Entonces, Dios, el Padre, no escatimó nada, y que ahora que no escatimemos nada, que tú y yo seamos holocaustos. 100% allá. Otra vez, vemos las películas de los casinos y tenemos esta imagen en mi imaginación de uno que pone todos sus chips, todo el monte de chips de su dinero en un solo número. Cualquier otro número, excepto 32, pierde todo. Pero en 32, él tiene confianza que este nombre es el nombre correcto. Entonces, sí, hermanos, ¿qué Pablo está diciendo? Sean sacrificios, holocaustos. ¿Por qué? No para ganar puntos, sino porque Dios, el Padre, no escatimó nada en cuanto a nosotros. Muy bien. Otro paréntesis largo, extendido, pero preguntas o comentarios de su parte. Hermano, sí, el micrófono. Sí. Hola. Sí, que estaba leyendo, ¿verdad? Buscando eso de olor fragante y sacrificio acepto. Hay un ejemplo bonito de lo que usted acaba de mencionar en Filipenses 4:18, cuando Pablo recibió una ofrenda por medio de Epafrodito. Dice, lo que enviaste es olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Es un ejemplo de lo que usted acaba de decir.
Sí. Y lo puedo relacionar también con lo que usted mencionó, ¿verdad? Al principio del el sacrificio que hace un misionero, que lo deja todo, ¿verdad? Por seguir un llamado de parte del Señor, que es un sacrificio, pero delante de Dios, ¿verdad? El que obedece, pues para Dios es un olor fragante. Cuando hablamos sobre el sacrificio de Dios, estamos hablando de letras mayúsculas. Conmigo estamos hablando de un font muy, muy pequeño, o sea, ese sacrificio. Sí, sí, mi hermano. Muy bien, como estás conectando los puntos. Sí, sí, muy bien, muy bien. Lo que descubrí es que decir sí al Señor desde entonces ha sido la mejor parte de mi vida. Ustedes han escuchado, casi es cliché, ¿verdad? Pero ¿cómo se puede, ustedes pueden contestar eso y explicar eso mejor que yo? ¿Cómo uno puede cazar un mono en la selva? Ustedes saben, ¿verdad? ¿Cómo uno caza un mono en la selva? Con sus destrezas de esconderse. Ustedes, hay por ejemplo un coco, ¿verdad? Si hay un coco y luego poner un hoyo en el coco y luego adentro dejar un guineo o algo más grande, más fuerte, más duro. Pero ¿qué pasa? El animal pone la mano dentro del coco, agarra el deseo de su corazón y trata de retractar su mano. Pero como ahora tiene un puño, no cabe. No cabe. No puede salir. No puede salir. Y ahora el coco está atado a una cadena. Y la cadena a un árbol. Y aun cuando el cazador se acerca, el mono no quisiera soltar el deseo de su corazón. Y está captado. Está captado. Gracias, Señor, por muchos años con vergüenza. Les confieso con vergüenza. Por años he tenido mi mano cerrada dentro del coco y perdí años no contestando al Señor, no viviendo para Él. Entonces, no sé si me queda un día o 30 años más, pero por mucho tiempo aún, entre comillas, en el Señor, no viví como creyente. Y ahora, gracias al Señor, yo hace unos años dejé los deseos de mi corazón, pude entonces retractar mi mano de ese coco y mi vida realmente comenzó cuando dije, sí, Señor, voy a contestar tu llamamiento. Muy bien. ¿Qué pasó? Eggy. Ok. Ahora. ¿Algo más, hermano, de su parte? Necesitamos seguir. Algo más de su parte. Okay. ¿Sí? ¿No? Muy bien. Ahora, María, te estaba riendo. ¿Hay un comentario al respecto? ¿Una experiencia que, que está pensando? No, es que me resulta curioso de verdad eso, porque cuando te dice que la mano se queda atrapada, es cuando el mono, por no dejar lo que quería, Ajá, entonces capturado. ajá, ajá. Entonces, eso muchas veces pasa con nosotros, que Dios Ajá. nos llama y hasta que
no nos quedamos atrapados, nosotros nos respondemos, ¿verdad? Ajá. Ajá. Entonces, nosotros en la iglesia de nosotros estamos auspiciando a unos misioneros que ellos están en la selva, yo no me acuerdo, si es de Perú, yo creo que es por ahí. Ajá. Entonces, ellos tienen 2 niños y están bien preocupados por la situación porque, o sea, no pueden ahora salir a estudiar porque como la clase es por visual, ahí no entra el internet. Entonces los niños tienen como 12 o 10, 14, 16 años más o menos, y él estaba pidiendo oración. Él dice, oren para que mis hijos puedan estudiar, pero, o sea, ellos tenían un dilema. En el dilema en que ellos tienen que servirle a Dios porque están viviendo con una persona que ellos son, ay, ¿cómo se llama? De esa gente de la selva, ¿verdad? Que O sea, monos, sí, vida comen rústica. monos. Exacto, comen mono y toda esa cosa, y Ah, ellos no han traído fotos y eso. Entonces, nosotros decimos, o sea, yo digo, Dios mío, como el estudio que nosotros dimos, es mejor obedecerte a ti que obedecer al hombre. Porque yo sé que en algún momento el Señor va a ayudar a ellos, que los hijos puedan estudiar y ellos puedan seguir haciendo el trabajo. Entonces, a veces nosotros nos encontramos en situaciones tan difíciles, que solamente podemos decir, Señor, ayúdame a escuchar tu voz, a serte fiel, a que nuestra fe aumente y a obedecerte. Porque yo sé que eso está bien difícil, porque uno que tiene hijos, ¿verdad? ujú. Nosotros aquí en la tierra no nos esforzamos mucho porque nuestros hijos, o sea, salgan adelante, sean buenos, sean brillantes, caminen en los pies de Cristo. Y cuando lo vemos en cualquier situación, pues eso nos quita hasta el deseo de dormir. Y por eso, o Si sea, no, yo me pongo en los zapatos de él, de ellos. sí. Cuando tus hijos, o sea, que no pueden, están en esa situación. Yo lo digo Claro. por mí, porque me costó. A mí me costó mucha oración, mucho ayuno y mucho creer para yo poder sacar a mis hijos adelante, de verdad. Y yo le digo, gracias Señor que yo no estoy criando en estos tiempos, porque es difícil, es difícil, es difícil. Yeah. Y ahora mismo, para que usted vea, ahora yo estoy aquí en Virginia, que vine a ver la hija mía, que ella está haciendo medicina interna en un hospital acá. Wow, wow. Entonces, esa es una cosa que a ti como que uno piensa en los hijos de otro, ¿verdad? Y uno ve lo de uno, entonces uno dice, ay Dios mío, si fuera yo que estuviera ahí, yo no sé qué estaría pasando, porque todas esas cosas son bien difíciles. Entonces lo único que nos toca a nosotros es orar, y yo sé que Dios le va a dar la salida, eso yo lo creo. Sí, sí, sí. Hermano, hermana, uno puede decir gracias al Señor que ya no tengo hijos y criando hijos, pero ¿qué pasa? Se va a empeorar cuando los nietos vengan. Oh, yo creo que Cristo ha venido de ahí. Que venga pronto. Y después de nietos, bisnietos. No, yo no creo que llegue tan lejos, ¿no? Pero hermana, aparte del Señor, no hay fin donde uno puede decir, ya mi Dios falso ha visto, no, o sea. Sí, es difícil esa situación. Nietos, bisnietos, taca, sí. Entonces, muy bien. Tenemos como 9 minutos. Eggy, lees mejor y rápido, más rápido que yo. Lecciones de la revelación de que Dios había ejecutado todos sus enemigos de... lo leímos. Sigue mi hermano leyendo lecciones aprendidas de la revelación de que los enemigos de Moisés ni sabían dónde estaban. Éxodo 4:19, lecciones aprendidas de la revelación de que los enemigos de Moisés ni sabían dónde estaban. Las palabras de Dios aquí proveen otra razón para temerle solo a él. Número 2, aunque los enemigos de Moisés pensaron que estaban adorando a los dioses más poderosos del antiguo cercano oriente,
Ellos no sabían dónde había estado escondido Moisés durante los últimos 40 años. En Éxodo 4:19, lecciones aprendidas de la habilidad de Dios de controlar el corazón de Amenhotep II para endurecerlo. Dice, número 1, la revelación de que Dios iba a endurecer el corazón de Amenhotep II, en capítulo 4:21, era otra manera de adelantar a Moisés a que viera que Dios estaba soberanamente moviéndose a través de la historia para hacer acontecer lo que había decretado y así, por lo tanto, merecer la confianza de Moisés. Muy bien, sigue. Antes de continuar, permítame decir que Dios no quería que Moisés pensara que Amenhotep II no era responsable de su propio pecado. Lo que Dios quiso decir es que su traición contra Jehová era parte de lo que Dios había ordenado para su propia gloria. En cuanto a este versículo, Kaiser hace lo siguiente comentario. La expresión yo endureceré su corazón, el de Faraón, de modo que no dejará ir al pueblo, se utiliza aquí por primera vez. En total hay 10 lugares donde el endurecimiento del Faraón se le atribuye a Dios. En el capítulo 4:21, etcétera, hasta el 8 y 17. Pero hay que señalar con la misma firmeza que el Faraón endureció su propio corazón en otros 10 pasajes. Así, Así este endurecimiento fue tanto un acto propio de Faraón como fue también obra de Dios. Más significativo aún es el hecho de que el Faraón era el único causante del endurecimiento de la primera señal y en todas las 5 primeras plagas. No fue sino hasta la 6ª plaga que fue afirmado que Dios había actuado y endurecido el corazón de Faraón, capítulo 9, versículo 12, como había advertido a Moisés en Madián que tendría que hacer en el versículo 21. Muy bien, hermano, gracias. Y a profetizarle a Moisés que el faraón Amenhotep II no permitiría que el pueblo de Dios saliera de inmediato, sirvió para mostrarle a Moisés que todo, incluyendo la maldad de Faraón, es parte del plan soberano de redención del que todo lo sabe. Moisés necesitaba confiar en que su vida y su ministerio eran parte de un contexto histórico redentor mayor. Si Dios dijo que un día llevaría a su pueblo a adorar en el monte Horeb, entonces Moisés necesitaba confiar en Dios y orar por eso. 22. Entonces dirás al faraón, Moisés, Jehová ha dicho así: Israel es mi hijo, mi primogénito. Profesor X, ¿sigue, mi hermano? Aquí, lecciones aprendidas a partir de la revelación de que de que Israel es la nación primogénita de Dios. Éxodo 4:22. Sí, aquí. Número 1, la revelación de que Israel era el verdadero primogénito de Dios tenía que haber animado a Moisés aún más a dar un paso de fe y caminar a la luz de lo que ya era. Él era un miembro del pueblo corporativo de Dios que había sido consagrado para gobernar las naciones. Génesis 1, 26-28, y a interceder en su favor, como vemos en Éxodo 19, 5 y 7. Tenía que ver el faraón a su primogénito en la forma que Dios lo veía y no en la forma que él los veía. Jeremías 17:9 dice lo que no entiendo en hebreo, pero engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Sí. Hermano, solo para decirles, esta misma primera palabra aquí es una letra silenciosa, pero abajo el vocal A. Ahora Q, este punto aquí encima es O, B. Akov. Akov es la palabra para engañoso. ¿Ustedes recuerdan que Jacob es Yaakov? Sí, el engañador, la misma palabra. So, Akov, Halev, entonces, engañoso, Halev, el corazón, etcétera, etcétera. Pero aquí, hermano, para que sepas, sí, Yaakov es el verbo que significa él va a seguir. Yaakov. Ayer él Akav, mañana él Yaakov al Señor. Ayer él Akav al Señor, siguió al Señor, ¿verdad? Entonces, Akov es
la misma raíz para engaño. Y también, ¿ustedes recuerdan que Jacob salió después de Esaú? O sea, él que siguió a Esaú. Por ende, se llama Jacob, porque Jacob, él siguió a Esaú, agarrando, ¿verdad?, su mano, ¿verdad? Entonces, esa es la idea. Jacob, Acab, siguió a Esaú. Jacob, Acab, a Esaú. Eso es lo que tenemos aquí. Y también el que Acab, o sea, que siguió a Esaú, también era engañoso. Entonces es una palabra, o sea, que está, o sea, Dios hizo un juego de palabras entre el nombre Jacob, él va a seguir, y engañoso. Muy bien. ¿Estamos aquí? Sí, Muy bien. ¿Sigue, hermano? puesto que Dios dice lo que piensa y piensa lo que dice, debemos concluir que el único que podemos confiar es que no podemos confiar en nuestros corazones. Él trata de evaluar nuestros propios corazones separadamente de la intervención del Espíritu de Dios. Es como tratar de contar la frecuencia cardíaca sin cronómetro. Cualquiera que entienda Jeremías 17:9 entiende que las cuestiones de la santificación con las que luchamos son batallas que hay que luchar entre los latidos del corazón. Siendo así el caso, es muy probable que de camino a Egipto Moisés pudiera haber peleado algunas batallas espirituales reales. Hubo momentos en los que posiblemente pudo descansar en la palabra de Dios. 2 Corintios 10:5, en el contexto de 2 Corintios 10:3-6. Déjame leer eso y luego te pido que continúes. Aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, y estando prontos a castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. En otra parte, ¿qué dice Pablo? Él habla sobre la obediencia de la fe. Qué interesante, ¿eh? Obediencia que proviene de la fe. Muy bien. Sigue, Eggy. Estamos terminando rápido este estudio. Número 6, ¿estás? Aquí. Por otro lado, pudo haber alguna ocasión en la que se entregó tan completamente a los hombres que quería volver en lugar de continuar en lo que parecía ser una misión suicida. Ahora, mi hermano, 24, 27 lecciones aprendidas de la revelación de que Dios estaba a punto de ejecutar por no ser circuncidado. Sigue, hermano. Éxodo 4, 24, 27, número 1. No estamos seguros de lo que Moisés estaba pensando cuando los hechos que se resumen en Éxodo 4, 24, 27 ocurrieron. El hecho de que Dios estaba a punto de tomar la vida de él o la de su hijo por su infidelidad debe haberle exhortado a creer que Dios y no los hombres eran su más grande problema. Lo que pasó en esa posada debió haberle exhortado a creer que él o su hijo no podrían incluso llegar a Egipto si por encima de todo no temía a Dios y a su palabra. Aquí podemos recordar las palabras de Jesús en Mateo 10:28. Muy bien. Aquí, hermano, no teméis. No temáis a los que matan el cuerpo, pero el alma no puede matar. Temer más bien a quien puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Qué Dios está diciendo aquí? Que no teman al hombre, ni a Satanás. Ni a Satanás. Satanás no tiene el poder de destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Solo el Padre tiene
esta autoridad y ese poder. ¿Ven? ¿Ven? Muy bien. ¿Qué es un sermón cristocéntrico? Cuando el predicador menciona a Cristo 20 veces por cada vez que menciona a Satanás. ¿Qué no es un sermón cristocéntrico? Que menciona a Satanás 20 veces por cada vez que Dios se menciona. Qué trágico. Satanás se burla de esa iglesia. Se burla. Muy bien. Ahora, pregunta 7. Antes de la situación, ¿cómo debería responder Moisés con el propósito de honrar a Dios? Terminamos rápido, nos falta una página. Leímos 249, nos falta una nada más. Entonces, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob es Dios. Él es soberano. Él creó todo y a todos. Él le dio a Moisés su boca pesada y lengua. Si hizo esto y aún así lo eligió para ir a Egipto, entonces Moisés tenía que ir bajo la autoridad de Yahvé por la fe, temiéndole a él sobre todas las cosas. Pregunta 8. ¿Cuáles son o serán las consecuencias de vivir en fe y obediencia? En una frase, qué maravilloso. En una palabra, qué glorioso. Las consecuencias de enfrentarse a Israel y al faraón por fe llevaron al relato de la salvación paradigmática del Antiguo Testamento. Dios utilizó a Moisés para sacar a la gente de la tierra de esclavitud a la montaña de Dios, donde recibieron su Torah. El hecho de que Dios usó a Moisés para hacer lo que él había decretado no significa que Moisés nunca luchó con la tentación de temer a los hombres más que a Dios nuevamente. Esta tentación es, como he sugerido antes, una batalla que Moisés seguiría luchando en su corazón hasta que Dios se lo llevara 40 años después. Siempre quería que este pueblo que me has encomendado, Dios, quítame la vida a tu libro de la vida. Pero ¿saben qué? Otra vez, 3,500 años después, estamos hablando de Moisés. Lo que él hizo, lo que él luchó, valió la pena. Amén. Amén. Muy bien. Entonces, terminé este estudio de 250 páginas.